¿Se han preguntado cómo algunos jugadores de fútbol están viviendo esta pandemia? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha afectado? Usted ha venido al canal indicado. Hoy tenemos como nuestro invitado a Joel Campbell, jugador costarricense de fútbol, jugador de el León de México. Joel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿qué ha hecho durante la pandemia? He intentado aprovechar el tiempo porque, hemos estado muchísimo tiempo en casa y creo que el tiempo es para aprovecharlo. Siempre las cosas malas hay que sacar cosas positivas, y las cosas positivas en el COVID es que uno pueda compartir más con la familia. Ver, ejemplo, a los que tienen hijos, compartir con sus hijos día a día, de la mañana, ver cómo crecen, cómo cambian, porque los hijos cambian todos los días. Y normalmente cuando están en su trabajo, en el ida y vuelta del trabajo, sus cosas, uno a veces pierde esa noción del valor de la familia, del tiempo de compartir con ellos. Entonces creo que esto ha ayudado a que uno se haga más familiar en el COVID, y en mi caso he tratado de aprovechar el tiempo para trabajar en proyectos que tenía y cosas así. Le he puesto más atención a proyectos, he tratado de crear otros y tratar de aprovechar el tiempo. Yo sé que es un momento difícil, pero nada se gana poniéndose triste o lamentándose por todo esto. ¿Cómo le ha afectado la pandemia, Joel? Sí, porque obviamente en algunos de los proyectos tengo planilla y todo el COVID afectó, había que cerrar, había que pensar qué hacer con los inquilinos, que uno no los puede dejar botados, tiene que ayudarles, a los que están en planilla, pagarles, porque dependen de ese salario y el proyecto cerrado. En mi caso, que tenemos una clínica cerrada y muchas cosas, entonces uno también está en mi caso estoy en las dos partes. Estoy como empleado en un equipo de fútbol y vi los recortes y todo lo que se hizo en el COVID, y también estaba como dueño y también las decisiones. Entonces por los dos lados podía entender lo que cada uno estaba viviendo en el tema del COVID. En la vida siempre tenemos que tomar decisiones. Cuéntenos acerca de su toma de decisiones en el fútbol. En un partido de fútbol, es que al final el fútbol es toma de decisiones, entonces no siempre uno toma la adecuada, y también es mucho del error, y no son ni segundos, son menos de segundos que uno tiene que tomar decisiones, y una decisión buena o mala puede cambiar el curso de un partido. Entonces uno tiene que estar muy concentrado, igual con los negocios. Si usted toma una mala decisión, puede llevar al traste muchos años de trabajo, de esfuerzo de su negocio. Entonces uno tiene que estar muy enfocado siempre, muy concentrado en cada decisión que vaya a tomar. ¿Cuál es su estrategia durante la toma de decisiones? La toma de decisiones no hay como una en especial, porque uno en la vida es de decisiones, y usted va tomando decisiones todos los días. Entonces cada día se toma una decisión diferente, intentando que sea la mejor, no siempre la mejor, pero cuando uno toma una decisión que no es la mejor, te sirve también para aprender y para mejorar como persona. Entonces al final es acierto o enseñanza, no error. Se dice que una herramienta para el éxito es la visualización. Como ejemplo, nos podemos imaginar alcanzando una meta en el futuro. Joel, ¿usted visualiza? Uno antes de los partidos, uno imagina jugadas, uno imagina, porque al final eso te ayuda para que en el momento que pase algo similar, usted ya lo haya asimilado en su cerebro y pueda tomar la decisión correcta y pueda adelantarse, porque ya su cerebro lo vivió o lo imaginó, entonces ya usted lo puede ejecutar más rápido. Entonces uno en los términos de fútbol, uno dice jugar el partido invisible, cuando se juega el partido durmiendo, sentado en su casa, viviendo jugadas que el partido ya real suelen pasar. ¿Cómo ve su vida actual y su futuro en México?
Ya llevo año y medio viviendo acá, entonces ya estamos acostumbrados y nos gusta la vida aquí en México, estamos muy contentos. Bueno, mi esposo y mis 2 hijos están súper contentos y solo visualizamos siempre cosas positivas, cosas buenas, esperando lo mejor de mí en la cancha y de todo, y esperamos que sea un año positivo, o sea, lo que resta del año que sea un año positivo. La tecnología está creciendo exponencialmente. ¿Cómo utiliza la tecnología en su trabajo? La información de la tecnología, entonces todo se basa en eso. Y ahora hay muchos programas, muchas cosas que a uno le sirven para su trabajo, ya sea usted en el suyo, yo en el fútbol. Hay programas que te miden la velocidad, cuántos pases buenos haces, cuántos pases malos, en distancia recorrida, aceleración, desaceleraciones, diagonales, todo. Entonces al final eso te ayuda muchísimo. En el equipo de ahí manejamos una aplicación, o sea, la aplicación no es del equipo, pero sí tenemos un usuario para entrar y ver los partidos, las jugadas, los pases, todo. No me acuerdo el nombre de la aplicación, pero sí tenemos uno. ¿Tiene algún sueño que le hace falta cumplir? La mayoría de sueños los he cumplido, pero uno siempre se traza diferentes desafíos, diferentes cosas. Y bueno, yo quiero este año a nivel futbolístico ser muy determinante para mi equipo, intentar ser el mejor jugador del torneo, entonces ese creo que es mi sueño. Joel, ¿qué les podría decir a los niños y jóvenes que están mirando este video? ¿Qué consejos les quisiera dar? Darle mucho a Dios, que estudien bastante, que intenten sacar algo que les guste, intenten investigar, leer sobre algo que les guste y siempre intentar tener un plan B por si pasa algo como lo que pasó. Entonces creo que claro, si son deportistas, pues que también tengan ya sea una carrera o incursionar en el mundo empresarial, tener inversiones, algo que si el deporte le falla, pues tenga algo con que más mantenerse o sostenerse. Joel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alexander, muchas gracias por la entrevista y espero que se esté muy bien, que todo lo que se proponga lo pueda cumplir y muchísimas bendiciones en su labor como papá. Para terminar, repito su frase: cuando se toma una decisión, hay acierto o enseñanza, no hay error. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal.